Qué bendición estar una vez más compartiendo la palabra de Dios, maravillosa, preciosa palabra de Dios. Contentos de estar otra vez aquí para poder compartir una vez más. Ahora vamos a empezar una nueva serie. Esta serie se llama ¿Quién es Jesús? Qué interesante, ¿no? ¿Quién es Jesús? A pesar de que hemos nacido en un país en Latinoamérica, un país católico, y la gente sabe quién es Jesús, tenemos lo que quiero que profundicemos para ver realmente quién era Jesús. Por ejemplo, cuando usted va a estudiar y conoce a su profesor, pero no sabe qué le gusta, no sabe qué está pasando, eh, no sabemos quién es. Entonces vamos hoy a hablar el primer tema, la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo. Recordemos que Jesús fue el nombre que se le puso cuando el Cristo vino. Cristo significa el ungido, el Mesías, el enviado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, pero viene a la tierra, viene Jesús, viene el Cristo con el nombre de Jesús. Y unos dicen que no era Dios, otros dicen que no era humano, pero vamos a ver ahora qué dice la palabra de Dios. Amén. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Entonces ahí anote, saque su agenda, empiece a anotar ahí. Póngale de título La humanidad de Cristo Jesús. Entonces vamos a ver que Jesús es la figura central de la fe cristiana. ¿Ok? Cristo Jesús. No se puede tener cristianismo sin Cristo, no existe. La historia de la humanidad ha sido, vemos ahí en pantalla, que todo el centro de toda la Biblia es Cristo Jesús. El mensaje de todos los profetas en Hechos era acerca del Cristo. El mensaje del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento hablaban enfocado al Mesías, al Cristo que iba a venir. El mensaje de los apóstoles fue Cristo Jesús. Entonces Cristo Jesús es el tema del Evangelio. ¿Okay? Avanzamos con la siguiente. Cristo es el mensaje central del Evangelio. Cristo es la base de la salvación. Pero ese Cristo vino y pisó la tierra y nació, tuvo que tomar forma de hombre. Y no solo de hombre, sino que empezó como bebito, ¿no? Vemos que Cristo partió la historia de la humanidad en dos partes, antes y después, todo lo que sucedió antes y después. Y desde un comienzo, desde los comienzos, vemos la salvación, ¿no? Como recuerdan cuando Adán y Eva cayeron, el Señor les dice en Génesis, pondré enemistad entre tú y la mujer, recuerdan, y entre tu simiente y la de ella, y su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Desde un comienzo ya estaba diciendo, va a venir un redentor, va a venir, el cual Juan el Bautista agarra y dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Entonces, vamos a ver en Colosenses capítulo 2, verso 9, un versículo tremendo, que tú y yo lo debemos tener siempre presente. ¿Ok? Que dice Colosenses capítulo 2, verso 9, todo lo que Dios es, todo lo que Dios es, vive en Cristo, hablando de Jesús, en su cuerpo humano. Otra vez, todo lo que Dios es, vive en Cristo, en su cuerpo humano. Entonces, Cristo es completamente igual a Dios. Entonces, este versículo es tremendo del apóstol Pablo. Toda la deidad de Dios, dice la Reina Valera, toda la deidad de Dios está plasmada y representada en Jesucristo. Entonces, avanzamos con lo siguiente. Anote esto, muy importante. Resumen, entonces, Jesús fue plenamente Dios y plenamente hombre en una persona.
¿Qué es una persona? ¿Qué es una persona? Una persona es alguien que tiene voluntad, sentimientos, emociones, decisión, etcétera, etcétera. Un árbol no es una persona. El árbol tiene vida, pero no es una persona. Entonces Jesús fue plenamente Dios y también plenamente hombre en una persona. Entonces, aquí no le podemos aplicar lógica porque podemos, o sea, ¿es hombre o es Dios? No, era una persona humana que tenía emociones, se alegraba, se enojaba, se ponía triste. Ahorita vamos a ver bastantes versículos de eso, pero también tuvo que enfrentar como humano las tentaciones, las adversidades y como hombre venció a Satanás. Entonces, Jesús fue plenamente Dios y también plenamente hombre en una persona. Entonces, vamos avanzando entonces. Estamos hablando del tema, ahí los que recién se están conectando, el tema, anote ahí, se llama la humanidad de Cristo. La humanidad, el Cristo, no, ni siquiera digo la humanidad de Jesús, sino la humanidad del Cristo. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, dice la palabra del Señor. Anote ahí la humanidad de Cristo. Entonces vamos con el primer punto y vamos recordando el nacimiento virginal de Jesús. Vemos que la Biblia claramente afirma que Jesús fue concebido en el vientre de María, su madre María, ¿ok? Mediante una obra milagrosa, un milagro que hizo el Espíritu Santo sin que interviera ser humano, no intervino un hombre. Y entonces recordemos cómo el Señor escogió a María. Ese mismo hecho se menciona en el Evangelio de Lucas, donde podemos ver la aparición del arcángel Gabriel, ¿no? El nacimiento virginal de Jesús es un recordatorio inconfundible del hecho de que la salvación jamás puede venir por el esfuerzo humano, sino que es una obra sobrenatural de Dios. El nacimiento de Jesús fue sobrenatural y la salvación que Dios da a cada ser humano de una forma personal es una obra sobrenatural. Jesús nació plenamente hombre y plenamente Dios. Nacimiento humano, concepción divina. Otra vez, una concepción divina y un nacimiento humano. Entonces, Jesús al nacer virginalmente no heredó la corrupción moral de la humanidad, ni nada de sus antepasados, y la culpa legal que pertenecen a todos los demás seres humanos por la causa que Adán pecó. Entonces, entendemos eso lindo, que Dios escogió a una mujer que se consagró, una mujer diferente, en la cual Dios halló gracia y se hizo un milagro, pero el nacimiento y la formación en el vientre poco a poco fue natural. María empezó a tener los mareos, quizás las náuseas, la pancita empezó a desarrollarse. Jesús tuvo que aprender a caminar. Jesús seguro se cayó de niño, porque los niños en promedio se caen como 300 veces, ¿no? Hasta que aprenden a caminar, ¿no? Jesús se sacó ronchitas, sangre, tenía un cuerpo natural. La segunda característica de la humanidad de Cristo es que Jesús poseía un cuerpo físico. Estamos viendo características de la humanidad de Cristo. Y vemos que Jesús poseía un cuerpo físico, ¿no? Nació tal como nacen los bebés, creció en la niñez adulta como crece todo niño. En Lucas capítulo 2, verso 40, dice la Biblia que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. ¿Cómo es que Jesús crecía en estatura? Es decir, iba creciendo poco a poco. Como a los meses el bebito empieza a desarrollarse, los niños empiezan poco a poco a desarrollarse, ¿no? Vamos midiendo a nuestros hijos, marcando en la pared, en la puerta, cada 3 meses, 5 meses, ¿no? Marcamos, va creciendo. Y Jesús de igual manera hacía. Entonces, vemos que en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo es que Jesús tenía necesidades, necesidad de dormir, tenía hambre, tenía sueño. Vamos a ver los versículos, ¿ok? ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios? Porque para los griegos, sus dioses eran sobrenaturales,
y decir que Jesús era Dios, no, ¿cómo va a ser? Sí, ¿qué va a ser? Decían, ¿no? No podían entrar, no podían concebir eso en sus mentes. Para ellos Dios era sobrenatural, todopoderoso, tantas cosas, ¿no? Y hasta los mismos fariseos decían, pero sí, ahí está su madre, sus hermanos, su padre el carpintero, nosotros lo conocemos, ¿qué va a ser Dios? Pero Jesús tenía necesidades. Vamos a ver en Mateo capítulo 8, verso 24. Mateo capítulo 8, versículo 24, y vamos a ver que Jesús tenía la necesidad de dormir. Dice, de repente vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 8, verso 24, anótenlo, dice, de repente se levantó en el agua una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Entonces vemos que Jesús tenía sueño, como todos nosotros. Jesús se cansaba. En Juan capítulo 4, verso 6, usted puede ver allí que allí estaba en el pozo de Jacob y Jesús estaba fatigado del camino y se sentó porque habían caminado y era cerca del mediodía y había caminado y estaba cansado. Jesús tenía sed. Jesús se cansaba. La Biblia dice que después de también que Jesús tuvo hambre, que Jesús tuvo sufrimiento, dolor. No era que Jesús no sentía, tenía un cuerpo que no sentía el dolor, no sentía la fatiga. Jesús sentía todo eso. Y miren cómo eran las comunidades hace 2000 años. No había una cama king, no había un colchón especializado para poder descansar. ¿Dónde dormiría Jesús cuando iba a predicar de lugar en lugar? La gente se acomelaba. Entonces vemos que Jesús tenía un cuerpo que se fatigaba, tenía hambre, tenía necesidades, ¿ok? Y el apóstol Pablo también nos dice que ese cuerpo, en 1 Corintios 15:3, que ese cuerpo falleció, ese cuerpo expiró en la cruz del Calvario. Su corazón dejó de latir, derramó prácticamente toda su sangre porque fueron horas y horas de agonía de que su sangre se iba, su cuerpo se iba desangrando. Entonces, ese cuerpo durante 3 años y medio predicando por todos los lugares y hasta el último entregó su vida por nosotros. En la siguiente diapositiva vamos a ver que Jesús poseía emociones humanas. Sí, ¿no? Para nosotros, ¿qué son las emociones? ¿Ok? Vamos a ver que Jesús poseía emociones humanas, no era un robot. Jesús no era un robot o como lo ponían, ¿no? Alguien que no se expresa, ¿no? Por ejemplo, cuando yo veía a los líderes, por ejemplo, del Medio Oriente, de la India, ¿no? Todos uno se expresan, están así, uno dice que es santo, ¿no? Pero no, nosotros vemos por ejemplo, en Mateo capítulo 8, verso 10, Mateo capítulo 8, verso 10, que se acuerdan, esa historia de Jesús, vemos que Jesús tuvo emociones. Regresamos a la anterior y vamos a ver las emociones. Quería que tengamos en claro eso, ¿no? ¿Y qué emociones? Uno puede decir, no, Jesús nunca se enojó. Sí, recordemos que agarró el látigo y entró al templo porque tuvo celos por la casa de Dios y vio que la habían convertido en un mercado y agarró. Entonces Jesús se enojó. Jesús varias veces se enojó contra los fariseos, pero nosotros nos enojamos, pero no, yo si me enojo, grito, me molesto o actúo mal. Pero Jesús controlaba su ira. Jesús se asombraba de la fe del centurión. Jesús se asombraba de las cosas que sucedían. Jesús se alegraba, se regocijaba cuando fueron los 70. De hoy ya lo vamos a ver los versículos. Jesús también sentía la agonía antes de la cruz, ¿no? Jesús lloró. Entonces, todas esas emociones que nosotros tenemos, somos seres emocionales, no somos... nos alegramos, estamos mirando el fútbol y mete gol, ¡gol! Nos alegramos. Entonces debemos entender que Jesús tenía emociones, pero Jesús no se dejaba llevar por sus emociones, Jesús controlaba sus emociones. En cambio nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones. ¿Okay? A veces estamos alegres, sí, ya me puedes dar esta, sí, claro que sí. Y después nos metemos en problemas cuando estamos alegres, prometemos cosas que después no podemos, o cuando estamos enojados decimos cosas que después nos arrepentimos.
Entonces vamos a ver en Mateo capítulo 8, verso 10, los que están anotando, y vemos que esa parte cuando Jesús está con el centurión. Y Jesús vemos cómo tiene ese impacto profundo, ¿no? Jesús se maravilló por la fe del centurión. Digo, wow, qué tremendo. ¿Qué es maravillarse? Wow, qué impresionante, ¿no? Yo veo algo que te guste en un plato de comida especial, wow, ¿no? Yo cuando usted ve algo que le llama la atención, usted se maravilla, qué interesante. Pero vemos también, por ejemplo, la historia de Lázaro, cuando Jesús llora por la muerte de Lázaro. Y la gente decía, ciertamente lo amaba, ¿no? Entonces decían, si lo amaba, ¿por qué no vino? ¿Por qué no hizo? Porque Dios es soberano, Dios tiene el control. Nosotros estamos diciendo, ¿por qué se me murió tal familiar? ¿Por qué pasó tal cosa? Dios tiene el control. Dios no es alguien seco y duro que diga, uy, Dios es malo. Eso yo pensaba, Dios es malo, ¿por qué permite tantas cosas? Así pensaba yo antes de conocer a Jesús. Pero ahora debemos entender que Jesús tenía emociones. Usted puede anotar ahí en Hebreos capítulo 5, verso 7, puede anotar y ver en su casa, Hebreos capítulo 5, verso 7, y vemos que Jesús ora con corazón lleno de emoción, ¿no? El Jesús tremendo. En Lucas capítulo 10, verso 21, Lucas capítulo 10, verso 21, en aquella misma hora Jesús dice, se regocijó en espíritu, ¿no? En aquella vienen, ¿qué regocijarse? Es un gozo, es un gozo o sea, es un gozo mayor a lo normal, ¿no? La alegría es, qué chévere, el regocijo es algo. Yo recuerdo cuando me enteré que iba a ser papá, ¡yeah! Voy a ser papá, ¿no? Llamé a mi familia, voy a ser papá, ¡yeah! Felicitaciones, uy, hermano. Porque hay niveles de alegría, ¿no? Si cuando sales no salen bien las cosas, pero el regocijo, Jesús sintió y encima se regocijó en el espíritu. ¿Y cuándo fue? Cuando mandó a sus discípulos de dos en dos a los 70 y ellos vinieron también alegres, Señor, la gente se sanaba, hemos predicado tu palabra, todos los demonios se sujetaban. Y Jesús decía y veía a Satanás como caía como un rayo. Jesús dijo, lo vencí, porque el Cristo vio cómo Adán y Eva perdían todo. Ellos, como Dios sentía en su corazón, perdimos, le creamos a Adán y a Eva todo, y todo fue destruido. Y ahora Jesús otra vez lo está levantando por el poder de su santidad, de su consagración, de su obediencia. Decía, qué tremendo. Sí, sí, Satanás va a ser vencido el odio, la amargura. Entonces Jesús se alegró tremendamente. Amén. En Juan capítulo 12, verso 27, también vemos una parte, Juan capítulo 12, verso 27, usted lo puede ver ahí en su casa, ok, poco antes de la crucifixión, y Jesús dijo, ahora está turbada mi alma, está angustiada mi alma. Entonces Jesús también se angustió, clamó, oró, lloró, y dice la Biblia que sudó como gotas de sangre. Entonces, Él también, cuando nosotros estamos angustiados, Jesús entiende lo que nosotros pasamos. Cuando nosotros nos hemos angustiado en un hospital, cuando estamos en un hospital, una crisis terrible, nos angustiamos. Jesús también pasó eso, pero sí, Dios nos da nuevas fuerzas, Dios nos comprende, Jesús nos entiende. En el punto C, vamos avanzando, vemos que Jesús poseía un espíritu humano. La Biblia dice que Jesús poseía un espíritu humano. En Lucas capítulo 26, verso 46, anote. Entonces Jesús exclamó con gran fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. En Juan capítulo 3, verso 21 dice, habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu. En Mateo capítulo 26, verso 12, al derramar ella su perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Entonces, Jesús tenía un espíritu humano. Vamos con el punto 3, vamos avanzando. Vemos la impecabilidad de Cristo. Amén. Anote ahí. Impecabilidad, impecable.
Jesús nunca pecó, ¿no? Jesús nunca pecó. Podemos ver ahí, podemos ver qué tremendo como el Señor Jesús agarra y dice en Juan 8:46, agarra y les dice a los fariseos, ¿ok? ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? ¿Quién de ustedes puede decir que yo he pecado en algo? Porque estos le rebuscaron a Jesús todo su infancia, así como hacen a los políticos y un día le sacan si aprobó secundaria, si jaló, no jaló, si hizo la tesis, si se copió, no se copió, le buscaron de todo. Pero a Jesús no le puede, porque Jesús fue sin pecado y nunca cometió pecado alguno. El único en todo el universo, en todo el tiempo de la creación humana que no pecó. Adán pecó, Noé pecó, todos le fallaron al Señor, Abraham, David, todos, Pedro, toda la gente. Solo Jesús fue el único sin pecado. Nadie más, ni ninguna mujer, ni ningún hombre. Todos pecamos, dice la palabra del Señor, y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, vemos cómo el diablo tentó a Jesús hasta en el desierto, ¿no? Los 40 días, y después Jesús tuvo hambre y otra vez le tentó, y durante todo su ministerio. Pero Jesús nunca cayó. Entonces Jesús agarra y él mismo dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, ¿ok? Y eso significa un símbolo de veracidad y de pureza moral. Entonces, Jesús siempre agradó al Padre, oraba y buscaba qué puedo agradar. He venido a hacer no mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Qué tremendo ejemplo para nosotros. En Juan capítulo 15, verso 10 dice, he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¡Qué tremendo! He obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¡Qué tremendo! Como Pablo nos dice, envió a su Hijo en condición de semejanza a nuestra condición de pecadores, ¿no? Romanos 8, capítulo 3, Romanos capítulo 8, verso 3. Luego se refiere a Jesús como el que no cometió pecado alguno. Según de Corintios capítulo 5, verso 2. Según de Corintios capítulo 5, verso 2, dice la palabra que dice la enseñanza de los apóstoles que Jesús nunca cometió pecado. Bien, vamos avanzando, ¿ok? Vamos a leer 1 Pedro 1:9, 1:19 y Hebreos capítulo 4, verso 15. Vemos que en la palabra del Señor que era necesaria la plena humanidad de Jesús. Era la plena necesaria, ¿ok? Humanidad de Jesús. En primer lugar, ¿ok? Para una obediencia representativa. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Vamos a ver lo que dice. Adán fue representante nuestro en el huerto del Edén, ¿ok? Por su desobediencia, Dios nos consideró igualmente culpables. ¿Qué dice Romanos? Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores. También por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Lo leo la versión que ustedes les puse en pantalla. Así que, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Qué tremendo, fue algo representativo, ¿no? Por medio de un hombre entró el pecado y por medio de un hombre entró la salvación. En segundo lugar, ¿okay? ¿Por qué Jesús por qué fue necesaria una plena humanidad de Jesús para hacer un sacrificio sustituto? Sacrificio sustituto. Si Jesús no hubiera sido hombre, no hubiera podido morir en nuestro lugar y pagar la pena que nosotros deberíamos pagar. ¿Okay? Hebreos capítulo 2, verso 16. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 2, desde el 14 vamos a leerlo. Dice, debido que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre,
el Hijo también se hizo carne y sangre, nuestro cuerpo, como nosotros, pues, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Qué tremendo versículo. Miren lo que el apóstol enseña. Verso 15 dice, únicamente de esa manera el Hijo podía llevar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Únicamente. No había otra manera de hacerlo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos con el verso 16. Estamos leyendo el 14, 15 y 16. Dice, por lo tanto, era necesario que en todo sentido él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso. Delante de Dios, entonces, podía ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo una vez y para siempre. Entonces vemos que la humanidad de Jesús, ¿ok?, nos provee un ejemplo y un patrón para nuestras vidas. Dios es bueno. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. El Señor nos entiende, Él sabe. Fue humano como nosotros. Qué interesante. Él es el ejemplo más grande que hay en la humanidad. El hombre más grande que pisó la tierra. Hombre con verdadero carácter. Tremendo Jesús. Hoy hemos visto entonces la humanidad de Cristo Jesús. Un hombre con emociones, las cuales las controlaba. Un hombre con necesidades, hambre, sed, cansancio, pero vino con un propósito de predicar los principios del reino, de dar el verdadero sentido a las cosas de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias, Jesús, por venir a la tierra, por ese sacrificio, no solo el sacrificio de estar 30 años esperando para que sea tu tiempo oportuno. Nos enseñaste 30 años de esperar, nos enseñaste la paciencia, 30 años esperando. Después 3 años y medio de ir pueblo tras pueblo, caminando, predicando, sanando a la gente, enseñando, gritando a voz fuerte para que miles de personas escucharan el mensaje del reino. El sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Te golpearon cuando te arrancaron la barba, cuando te agarraron a puñetazos, desnudado, Jesús fue latigueado, todo su cuerpo flagelado, golpeado, ora toda una noche sin dormir y su cuerpo agonizando prácticamente en la cruz del Calvario, horas clavado, desgarrándose, desangrándose. Jesús lo hizo por nosotros, hasta en la cruz. Se burlaban de él, hasta en la cruz le gritaban con todo dolor, con todo su cuerpo llagado, sintiendo todo el dolor en su cuerpo, lo seguían insultando. Encima estaba desnudo, violando su desnudez. Encima de todo eso, Jesús agarraba y decía, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Tremendo lo que Jesús hizo por nosotros, nuestro ejemplo. Por eso nos llamamos cristianos, porque queremos ser como Jesús, queremos ser como ese Jesús, el Jesús de la Biblia. No queremos ser de ninguna religión, queremos ser discípulos de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que la mano de Dios esté sobre sus vidas, sobre cada uno de ustedes. Vamos a pasarle por interno, allí usted puede tener este estudio y vamos a estar compartiendo esta nueva serie acerca de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Okay, no nos vamos a inventar quién es Jesús. Después, la próxima semana vamos a hablar la divinidad de Cristo. Okay, Jesús, humano, pero también era divino. Okay, vemos lo que Jesús hacía en la Escritura como hijo de Dios,
vemos que él era santo, también era el Señor, como la Biblia lo describe a Jesús. ¿Ok? Por eso le rendían adoración, nadie podía postrarse a un hombre y cómo la gente, Jesús permitía que le dieran adoración. Vamos a estar desarrollándolo la próxima semana, ¿ok? Cómo la iglesia en el inicio invocaba el nombre de Jesús, decían en el nombre de Jesús. ¿Ok? Y los oficios divinos a los que Jesús se les asignaba como creador del universo, el sustentador, el que perdonaba los pecados. Nadie podía perdonar los pecados, ni el sumo sacerdote, nadie, pero Jesús venía y perdonaba. Jesús era Dios, era hombre humano, pero también era Dios. Que Dios te bendiga y la mano de Dios esté sobre cada una de sus vidas. Y el apóstol Pedro dice, escudriñad las escrituras. Escudriñar, porque en ellas parece, Jesús le dijo, hay vida eterna. La palabra de Dios nos ayuda, nos inspira, nos fortalece en este tiempo de dificultades. La palabra de Dios nos fortalece nuestra fe en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis económica, necesidades. Dios ha proveído y va a seguir proveyendo para cada uno de ustedes. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones. Nos vemos el próximo jueves. ¿Ven? No se pierda toda esta serie. Los martes estamos hablando acerca de temas prácticos de matrimonio y los jueves estamos profundizando la palabra del Señor. Los sábados estamos hablando que se está compartiendo para los niños, los adolescentes, los jóvenes. Los domingos tenemos nuestros servicios generales. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Bendiciones. Cuídense.